Hola chicos, ¿cómo va? Bueno, vamos ahora a dejarles un primer video acerca del tema de termodinámica química para que puedan empezar a hacer junto acompañados de las guías de estudios de que les subió el profesor, los primeros ejercicios de la guía 1.4, ¿sí? Bueno, vamos a hablar un poquito de qué nos habla la termodinámica química. A ver, que espérenme que me voy a subir porque estoy tapando. Ahí está. Bueno, la termodinámica lo que nos relaciona son las transformaciones de energía. Y en principio, este video vamos a ver la primera ley de la termodinámica, que es aquella cuya definición es la que nos dice que la energía se conserva. ¿Qué significa este concepto de que la energía se conserva? En que cuando nosotros tenemos definido nuestro sistema, ¿sí? Definimos un sistema y lo que lo rodea será el entorno, y existe un intercambio de energía entre el sistema y el entorno. Esto significa que la energía se conserva, que aquella energía que es cedida por el sistema al entorno, el entorno absorbe esa energía y viceversa si el entorno le cede energía al sistema que nosotros nos planteamos. Bueno, principalmente lo que nosotros vamos a ver es un concepto dentro de la termodinámica química que es la termoquímica, y la termoquímica es lo que relaciona las reacciones químicas que nosotros estamos acostumbrados y que vemos en los ejercicios nuestros, asociado a cambios de energía en donde esos cambios de energía involucra este concepto que es Q, que se denomina calor. O sea, la termoquímica estudia aquellas reacciones químicas que tienen involucrados cambios de energía, y esos cambios de energía están asociados a calor, ¿sí? Calor intercambiado. Entonces, teniendo en cuenta esto, podemos definir que cuando nosotros planteamos nuestro sistema y nuestro sistema absorbe calor del entorno, ¿sí? Como lo vemos acá señalado en la flecha, estamos hablando de que esa reacción que se está produciendo en nuestro sistema es una reacción endotérmica, está absorbiendo calor, energía en forma de calor desde el entorno. Por otro lado, cuando nuestro sistema, nuestra reacción química, libera calor hacia el entorno, hablamos y decimos que se trata de una reacción exotérmica. ¿Bien? Vamos, lo que nosotros hacemos, en lo que ustedes ven en los ejercicios, los planteos de las reacciones químicas e incluso las reacciones que llevaríamos a cabo en el laboratorio, son reacciones que las realizamos a presión constante, generalmente la presión atmosférica que estamos soportando. Cuando ocurren esas reacciones químicas a presión constante, estamos hablando de que este calor intercambiado entre el sistema y el entorno lo denominamos como variación de entalpía, ¿sí? Únicamente se da que asociamos el calor a delta H, como lo decimos habitualmente, o variación de entalpía, cuando esas reacciones suceden a presión constante. Entonces, tenemos otro concepto que ustedes se van a encontrar, que es la calorimetría. En la calorimetría no existe transferencia de calor entre la disolución y su entorno, es decir, entre aquellas reacciones químicas que nosotros llevamos a cabo en disolución, que son la mayoría que ustedes van a ver en los ejercicios. Cuando no existe esa transferencia de calor entre esa disolución, esa reacción en disolución y su entorno, ocurren estas reacciones químicas a presión constante, y lo que vemos en esa reacción es una variación de temperatura, ¿sí? Entonces, esta es la manera de poder nosotros determinar, a partir de una reacción química, el calor asociado a esa transformación, ¿sí? Como nosotros no vamos a poder estar por ahí midiendo directamente una variación de calor o una variación de entalpía, lo hacemos de una medida indirecta a través de este concepto que es la calorimetría. Y es censando la variación de temperatura que ocurre de esa reacción química
en disolución, ¿sí? A través de esa reacción química y el entorno. Entonces, teniendo esto, podemos definir el concepto en calorimetría, y es que el calor absorbido por nuestra disolución, o sea, en el medio en donde estamos, el calor que absorbe la disolución va a corresponder al calor que desprende nuestra reacción química. Supongamos un proceso en donde estamos disolviendo una determinada sal, entonces si ese proceso, esa reacción química libera calor, ese calor lo va a absorber el medio, que en este caso el medio sería la disolución, entonces va a ser el calor desprendido por nuestra reacción, lo va a absorber el medio que es la disolución. Y eso lo vamos a definir con esta formulita que nos dice que el calor es igual a la masa por el calor específico por la variación de temperatura. Es decir, que cuando nosotros estamos en un proceso, en el medio en disolución, vamos a tener que definir bien la masa de la disolución, el calor específico de nuestra disolución, y vamos a tomar la variación de temperatura que se produce por la reacción química, ¿sí? Esto lo vamos a ver ahora en un ejemplo. Entonces, lo que nosotros podemos decir es que cuando el calor que es liberado por una reacción es menor que cero, o sea, es una reacción exotérmica, ¿sí? Al liberar esa reacción calor, ese calor va a ser absorbido por la disolución, por lo tanto va a ser un calor mayor que cero, ¿sí? Y en cambio, si nuestra reacción química absorbe calor, va a ser una reacción endotérmica, y ese calor tiene que provenir del medio, que en nuestro caso va a ser la disolución. Por lo tanto, el calor de la disolución va a ser negativo, ¿sí? Menor que cero. Entonces, vamos a ver ahora un ejercicio de aplicación de estos conceptos. Acá nos dice, calcula la cantidad de calor necesario para convertir un mol de hielo que se encuentra a menos 25 grados en agua líquida a 60 grados. Es decir, yo tengo un trozo de hielo que está obviamente en estado sólido, a una temperatura de bajo cero, menos 25 grados, y le voy a agregar calor para transformar ese mol de hielo en agua líquida a 60 grados. Para eso tenemos los datos, el calor específico del hielo, que es 2,09 Joule sobre gramo grado, el calor específico del agua líquida, 4,18 Joule sobre gramo grado, y el calor de fusión del agua, que es de 6,01 kJ por mol. Acá dibujé el diagrama, que sería el diagrama de temperatura en función del calor agregado, ¿sí? Donde nosotros vamos viendo los diferentes procesos que le va ocurriendo en este caso al trozo de hielo. Partimos de un trozo de hielo, dijimos que estaba a menos 25 grados centígrados, en donde le entregamos un determinado calor para llevarlo a 0 grados, o sea, para aumentar su temperatura desde menos 25 hasta 0 grados centígrados. Ese sería el primer fragmento del segmento 1, que nosotros tenemos que averiguar cuál es esa cantidad de calor que estamos entregando. Después vamos a tener el segmento 2, en donde no ocurre un aumento de temperatura. ¿Por qué? Porque todo calor que estemos entregando en ese segmento 2 va a ocurrir la fusión de ese mol de hielo, de agua sólida. Y ese calor lo va a consumir, digamos, para pasar de estado, o sea, cambiar su estado de sólido a líquido, ¿sí? Eso ocurre a los 0 grados centígrados. Después, finalmente, tenemos el segmento 3, en donde le vamos a entregar calor a ese mol ya de agua líquida, porque ya hicimos el cambio de estado, y incrementamos su temperatura desde los 0 grados
hasta los 60 grados, ¿sí? Entonces, la sumatoria de estos tres calores involucrados en estos tres segmentos es lo que nos va a dar en total la cantidad de calor que nosotros necesitamos entregar para convertir un mol de hielo que se encuentra a menos 25 grados y llevarlo hasta 60 grados de temperatura. Entonces, nos planteamos de nuevo, sabemos que el calor involucrado va a ser igual a la masa por el calor específico por el delta T, y dijimos que la suma de los tres segmentos va a ser el calor total, y tenemos que tener en cuenta esta formulita que nos dice que calor es igual al número de moles por el delta H, que este es el calor asociado al cambio de estado, ¿sí? Entonces, primero tenemos el primer segmento, que teníamos un mol de hielo que le entregábamos calor para aumentar su temperatura hasta los 0 grados centígrados. Así que aquí tenemos el mol de hielo, que multiplicamos por la masa molecular del agua, 18 gramos mol, por el calor específico del hielo, ¿sí? Acá transformamos, en esta cuentita, transformamos el mol de hielo en masa, ¿no? Por el calor específico del hielo, por el delta T, temperatura final menos temperatura inicial. Inicialmente ese mol de hielo se encontraba a menos 25 grados y lo llevamos a una temperatura final de 0 grados centígrados. Esto nos da, simplificamos obviamente todas las unidades, y nos da un calor de 940 joules. Por otro lado, cuando llegamos a los 0 grados centígrados, lo que tenemos es el segmento 2, que dijimos, la fusión del agua, de ese mol de hielo, perdón, no del agua sólida sería, ¿no? La fusión, el cambio de estado de sólido a líquido. Entonces, un mol de hielo lo multiplicamos por el calor de fusión del agua, que es 6,01 kilojoule por mol. Esto estén atentos en las tablas que les subimos, que los cambios de estado están expresados en kilojoule, ¿sí? Por lo tanto, ustedes, cuando tengamos que hacer la sumatoria total de los calores, es por eso que acá les cambié, les transformé de kilojoules a joules, porque tenemos que sumar todos las mismas unidades, ¿sí? Entonces, un mol por 6,01 kilojoule por mol nos da un total de 6.010 joules de calor que entregamos para el proceso de fusión de ese mol de agua, ¿sí? Y el calor 3, asociado al segmento 3, que era el pasaje, el calor que tenemos que entregarle a ese mol ahora de agua líquida, para llevarlo desde 0 grados de temperatura inicial a 60 grados de temperatura final, va a ser igual a un mol por 18 gramos mol para pasarlo masa, por el calor específico del agua líquida, ahora en este caso, por el delta T de temperatura. Y esto nos da una variación de calor, acá está SQ3, 4.514,4 joules. Entonces, sumando todos los calores asociados a los tres segmentos, nos va a dar que el calor total que tenemos que suministrarle a ese mol de hielo para convertirlo en líquido a 60 grados es de 11,464 kilojoules o 11.464 joules, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver otro ejemplo. Este ejemplo es para aplicar los conceptos de calorimetría. Nos dice, se prepara una experiencia en el laboratorio para determinar el calor involucrado en la disolución de hidróxido de sodio. Para ello se tiene un calorímetro como el que tenemos ahí en la foto, que es el que veríamos nosotros si ustedes hicieran el trabajo práctico de calorimetría. En ese es un vasito de telgopor con una tapa en donde tiene dos orificios, uno para el termómetro y otro para una varilla agitadora. En ese vasito vamos a mezclar 2,5 gramos de hidróxido de sodio en 100 gramos de agua.
Lo que observamos de la experiencia es que la temperatura, la sensamos con este termómetro que está acá, se eleva de 23,4 grados a 49,5 grados centígrados. Si asumimos que el calor específico de la disolución que tenemos aquí adentro es igual a la del agua líquida, ¿cuál va a ser el cambio de entalpía del proceso de disolución del hidróxido de sodio? O sea, ¿cuál es el cambio de entalpía de esta reacción que tenemos acá? La reacción de disolución, tenemos hidróxido de sodio sólido y se va a disolver generando sus iones, iones sodio y iones oxidrilo. ¿Sí? Entonces, ese es el calor que nosotros queremos averiguar. Para ello, el dato que tenemos es la masa de sólido y la masa de agua, de solvente, que incorporamos, y además tenemos el dato de la variación de temperatura que obtenemos cuando lo hacemos experimentalmente. Entonces, vamos a empezar. El calor o delta H, ¿por qué? Porque estamos trabajando a presión constante, la presión atmosférica. El calor de la disolución va a ser igual a la masa por el calor específico por el delta T. En nuestro caso, la masa de la disolución va a estar conformada ¿por quién? Por la masa del solvente más la masa de soluto, ¿sí? Masa de soluto más masa de solvente nos da la masa de la disolución. En nuestro caso son 102,5 gramos. Vamos a multiplicarlo por el calor específico de la disolución, como nos dice acá, que asumimos que el calor específico de la disolución es igual al agua líquida, siempre nos van a dar, o específicamente cuál es el calor específico, pero como nosotros vamos a trabajar en disoluciones en agua, vamos a trabajar y se va a aclarar que se infiera que el calor específico de la disolución es igual al del agua líquida. Entonces, el agua líquida es 4,18 joules sobre gramo grado, y la variación de temperatura es 49,5 menos 23,4 grados, nos da un delta T de 26,1 grados centígrados. Este valor de delta H entonces de la disolución va a ser igual a 11.182,54 joules. Este es el calor que, como vemos, es positivo, es un calor endotérmico que absorbió nuestra disolución, lo que tenemos ahí en el vasito. Entonces, como dice bien ahí, como la temperatura de la disolución aumentó, vemos que el cambio de entalpía de la disolución es endotérmico, absorbió calor la disolución. Pero ¿de dónde absorbió calor la disolución? Alguien se lo tiene que haber dado. Ese calor absorbido proviene de la reacción de el hidróxido de sodio y el agua. ¿Y cuál es esa reacción? Es el proceso de disolución, o sea, la reacción de disolución del hidróxido de sodio en el medio acuoso libera calor, libera energía en forma de calor, y eso se ve reflejado con ese aumento de temperatura de la disolución. Por lo tanto, como nosotros el problema nos está preguntando cuál es el calor involucrado en el proceso de la disolución, el proceso de disolución de hidróxido de sodio es un calor exotérmico, ¿sí? Y por lo tanto, nosotros le vamos a poner el signo contrario a este valor que nosotros obtuvimos de calor de la disolución. Es decir, si nuestra disolución aumentó su temperatura porque absorbió calor, ese calor absorbido provino de la reacción exotérmica de disolución del hidróxido de sodio. Y es por eso que el calor de la reacción va a ser menos 11.182,54 joules. ¿Sí? ¿Se entiende? Un poquito esto es el concepto de tener en cuenta lo que es el intercambio de calor entre la disolución, el entorno, y nuestro sistema, que en este caso sería el proceso de disolución del hidróxido de sodio. ¿Bien? Bueno, hasta aquí es todo, chicos, con estos conceptos que son muy, obviamente muy
concisos, se tienen que ayudar siempre con las guías de estudio que les da el profesor y leyendo el libro. Pueden empezar a hacer los ejercicios de la guía 1.4 de termodinámica, y después les voy a subir otro videito para que puedan seguir avanzando con los temas de esta guía. Bueno, nos vemos prontito. Vamos a apagar. Muchas gracias.